Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar todos y todas aquí reunidos por esta vía digital en este evento que hemos denominado Feministas a la obra de Jan Robert, organizado por la Red de Feminismos Descoloniales. Eh, pues el día de hoy nos convoca la, la inspiración, el debate, el diálogo que ha despertado en nosotras como académicas, como pensadoras críticas, como activistas, como feministas, la crítica al proyecto de la modernidad que ha desarrollado Jan Robert. Creo que muchos de los que están ahora conectados por nuestros distintos espacios, por la red el Face Live de la Red de Feminismos Descoloniales, el Face Live de Ciesas y el Face Live de Claxo, están familiarizados con la importancia que ha tenido en las luchas sociales en México y en el pensamiento crítico la obra de Jan Robert. Jan Robert es un arquitecto nacido en Suiza en 1937 que emigró a México en el 72, eh, suizo por nacimiento, mexicano por de corazón, y pues su obra ha sido una obra muy importante en muchos sentidos en el desarrollo del pensamiento crítico. Él se vino a vivir aquí a Cuernavaca, Morelos, en los años 70 y fue un interlocutor. Él de una manera muy humilde dice que fue discípulo, alumno de Iván Illich, pero realmente fueron colegas, compañeros de coteorización y de luchas. Eh, la obra de Jan Robert, que se ha materializado en muchos escritos en distintas editoriales, uno de sus trabajos importantes, La traición a la opulencia, que él publica en 1976, pues es un trabajo que en muchos sentidos se adelantó a su tiempo y que en estos momentos en que la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del proyecto de la modernidad, sus críticas al desarrollo, que también desarrolla en un trabajo que se publica en inglés como The Development Dictionary, a Guide of Knowledge and Power, que en español se conoce como el Diccionario del Desarrollo, una guía de conocimiento, del conocimiento como poder, que por cierto para alumnos o aquellos que estén interesados, él es coautor de esta obra con todo un grupo de críticos al proyecto del desarrollo, se puede bajar gratuitamente en PDF de internet. Eh, Otra de sus obras, El tiempo que nos roban, eh, contra la cronofagia. Pues en todas estas obras, parte de las ideas que vamos a discutir hoy, está una crítica a la manera en que el proyecto de la modernidad, con su utopía del desarrollo, nos está llevando a un callejón sin salida. Como red de feminismos descoloniales, la crítica a este proyecto de modernidad y de colonialismo en el capitalismo global ha sido pues súper importante y parte de lo que nos articula como feministas anticapitalistas. Y creo que Robert se adelantó a su tiempo en muchos sentidos, viendo lo que fue su trayectoria. Veíamos que en los años 60 era parte de un grupo de jóvenes que se llamaba Provo, que se oponían al uso generalizado del automóvil y promovían el uso de la bicicleta. Por eso es que algunos se refieren a Jan Robert como un peatón ilustrado, porque él decía que caminar el espacio era una manera también de conocer. Y en aquellos entonces oponerse al automóvil resultaba pues hasta exótico, que ha sido una postura con la que ellos, tanto él como su compañera Silvia Marcos, han sido muy consecuentes y no han usado el automóvil. Es una postura que ahora entendemos con el calentamiento global, las implicaciones tan fuertes que ha tenido el uso generalizado del automóvil. En los años 60 él y otra, con toda una red de pensadores críticos, entre la que estaban Iván Illich, se adelantaban a su tiempo en este sentido. Así que el día de hoy queremos honrar a Jan Robert y alimentar estos diálogos
con algunas de las reflexiones que nos ha despertado su obra tan amplia. Él es también un intelectual público, durante muchos años escribió para el periódico El Día, ha escrito en editoriales muy prestigiosas como Set Press y en otras editoriales locales, alternativas, autónomas. Su voz se ha difundido por muchos lados. Fue como activista, ha estado muy cercano al movimiento zapatista y ha estado muy cercano a muchos de los movimientos ecologistas en Morelos, como aquel que se opuso al Casino de la Selva. Entonces, aparte de que queremos dialogar con su obra, es también una manera de reafirmar nuestras alianzas con sus luchas anticapitalistas y antidesarrollistas de este proyecto de la modernidad occidental. El día de hoy Jean Robert no nos puede acompañar presencialmente, nos podrá escuchar más adelante, pero nos ha enviado un mensaje breve que quisiera leer con ustedes. Y nos dice Jean: queridas amigas, su iniciativa me sorprende, me abre preguntas y finalmente no puede dejar de regocijarme. En mis aventuras intelectuales, nunca o pocas veces he tratado de acoplarme a exigencias académicas. Al principio, gracias a apoyos, he podido publicar en editoriales prestigiosas como Les Presses Universitaires de France, Les Éruits, también Technologique et Politique y Set Books. Pero también he tenido tiempos de publicación de verdaderos samizdat y hubo también tiempos de publicaciones en revistas autofinanciadas. Todo esto me ha dado la ilusión de publicar fuera de los caminos habituales. Cuantitativamente me sorprende lo mucho que he publicado. Cualitativamente quisiera creer su juicio. Son muy lindas. ¿Qué decir más? Nadie sabe lo que será mañana. Bueno, en nombre de este mañana que estamos construyendo juntos, quisiera dar inicio, si podemos ahora sí, poner a las compañeras que van a participar en este diálogo, que es más que nada una conversación ahora en este mundo virtual en el que tenemos que reunirnos a través de las redes sociales. Pues vamos a unir nuestra palabra y nuestra imagen a través de Blue Jeans y a través de los distintos Face. Pues vamos a iniciar compartiendo algunas de las reflexiones de la compañera doctora Márgara Millán. Márgara es integrante de nuestra red de feminismos descoloniales y también profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ha sido también una interlocutora importante de Jean Robert en distintos seminarios, en el activismo político. Márgara, te doy la palabra. Gracias Aida. Es un gusto estar aquí con mis colegas, con mis compañeras y en un evento tan gozoso para nosotras como festejar la obra de Jean Robert y discutir algunas de sus ideas. Yo pensaba cuáles son los caminos que nos ilustran, que nos unen, que nos tejen con la obra de Jean Robert. Pensaba también que los feminismos descoloniales y que también se ubican dentro del pensamiento crítico son aquellos que se apropian de las obras, del conocimiento, que consideran que el conocimiento es un conocimiento público y que las ideas están siempre ahí para ser trabajadas, retrabajadas y desarrolladas. En ese sentido, la obra de Jean Robert nos interesa porque la encontramos como una crítica sólida y muy sugerente a lo que ya decía Aida, denominamos modernidad. Y esa intencionalidad que aparece en su obra me parece que tiene que ver con algo que sí nos acuerpa como feministas descoloniales, que es pensar hoy en una época de extremas divisiones, fragmentaciones, de roturas, pensar en el hoy de lo comunitario, de la comunidad, de lo común. Yo voy a explicar por qué eso está presente en varias de los acercamientos, digamos, de su obra, que tienen que ver con, como decía Ida, la crítica al desarrollo,
la crítica al espacio y a cómo se construye el espacio en la modernidad. Jean Robert es arquitecto, él ha construido su propia casa, es un hombre que también trabaja con las manos, que ha trabajado con las manos, no solo con el intelecto, y todo eso creo que nos acerca en términos de una crítica que hacemos desde los feminismos descoloniales a una especie de separación que siempre nos hace elegir qué somos, quiénes somos. ¿Somos intelectuales o no lo somos? ¿Somos profesionistas o somos seres comunes y corrientes? O sea, estas disyuntivas eh, son disyuntivas que no están presentes en la obra de Jean Robert, porque pienso yo tampoco están presentes en su vida, que eso es algo que también quiero ir desarrollando. Pero bueno, para completar esta idea de por qué nos interesa la obra de Jean, además de que es un compañero cercano, eh, digamos que conocemos, con el cual hemos discutido, yo en lo particular ha sido miembro de dos proyectos que hemos llevado a cabo en la Universidad Nacional sobre modernidades alternativas, prefiguraciones de lo político. Además de eso, es quizá porque nos interesa sobremanera la caja de herramientas que podemos ir articulando con su crítica a la modernidad, ¿sí? Creo yo que esa crítica a la modernidad es una crítica, por supuesto, anticapitalista, es decir, la obra de Jean Robert reconoce muy bien cuáles son los nudos problemáticos del capitalismo. Justo en la obra, en el proyecto al que lo invitábamos, que se llama Modernidades Alternativas, que aquí tengo el libro que publicamos, él tiene dos intervenciones en este libro, y una de ellas que a mí realmente me gusta mucho, porque es cortita, porque es sencilla y porque está así como dura y a la cabeza, se denomina ¿Es posible pensar después de la economía? Y con eso quiero también argumentar que una de las cosas que pienso nos acercan a su obra y nos hacen, digamos, enriquecer nuestra mirada son las preguntas que se llega a hacer Jean Robert, ¿no? ¿Cómo establece sus preguntas? Preguntas que son de alguna manera inéditas. Por ejemplo, en un texto que él tiene sobre la construcción de la mirada, inicia diciéndonos cómo nacen las cosas obvias. Entonces, creo yo que esa manera de preguntar, que esa manera de interrogar también es una manera que nos interesa a las feministas descoloniales. Voy a decir algo más de su obra antes de empezar a desarrollar, digamos, una cuestión específica de la misma. Y es que este interés por el espacio que ya hemos referido aquí tiene que ver también con detener, digámoslo así, el tren de la modernidad, ¿sí? Tiene que ver con esta crítica a la velocidad capitalista y a las maneras en que esa velocidad se nos impone también en términos arquitectónicos y espaciales, ¿no? Entonces, no solo hay ahí una crítica, digamos, a la movilidad y al auto, sino también a todo lo que, a cómo hacemos espacios para que los que vivan y los que disfruten, digamos, son los autos y no los seres humanos, ¿no? Siempre hay esa deriva sobre cómo llegamos a ser esto que hoy somos, ¿no? Y cómo llegamos en todos los niveles. Y digamos que en el fondo de esta crítica hay una escucha y una sensibilidad hacia pues lo que yo podría denominar el mundo campesino, el mundo de lo colectivo, el mundo de la gente común, el mundo popular. Ya nos comentaba Aida sobre la crítica al desarrollo, este libro que les mencionó que es realmente pues un libro muy importante que se edita en inglés en 1992, el Diccionario del Desarrollo, una guía del conocimiento como poder.
pues ya lo acerca a un grupo de interlocutores que él con algunos va a estar discutiendo pues mucho tiempo, incluso hasta ahora, ¿no? En ese libro encontramos a Gustavo Esteva, a Serge Latouche, a Arturo Escobar, a Bárbara Duden, que yo sé que es una pensadora que le interesa mucho y con la cual permanece en contacto, a Majid Rahema y por supuesto a Iván Illich, pero por ejemplo también a Vandana Shiva. Con Majid Rahema, él va a tener después un trabajo muy interesante que se llama La potencia de los pobres. Y acá quiero completar con esta idea de su interés por la gente común, la potencia de lo colectivo, ¿sí? La crítica al desarrollo va aparejada a una crítica a lo que entendemos por pobreza y por trabajo. Eh, y bueno, por supuesto, encuentro también ahí como un impacto, incluso lo hemos discutido con Jan, de Spinoza, spinociano, ¿no? Jan vincula mucho una reflexión como muy filosófica con las cosas comunes, que eso también es algo muy singular, y creo que también eso nos interesa a las feministas descoloniales, ¿no? Lo hemos discutido en nuestros colectivos, ¿no? En nuestro colectivo, no estar hablándonos a nosotras mismas todo el tiempo, lograr tener una especie de traductibilidad, de lograr hablar de las cosas comunes de una manera sencilla, ¿no? Hay un esfuerzo por hacer esto en la obra de Jean Robert, no siempre lo logra, ¿no? Ahora que lo estábamos leyendo, pues nuestros comentarios también eran buenos, algunos pasajes son muy densos, pero sí hay una intención sobre hablar del mundo concreto y cómo ese mundo concreto se nos deshace de las manos, ¿no? Se nos va entre las manos con el impacto tremendo de la modernidad. Entonces decía yo, sí es una crítica al capitalismo, pero también es una crítica a la colonialidad, sin llamarla de esa manera. Quizá, pues, Jean Robert es más conocido por su relación con Iván Illich, por la difusión que ha hecho de la obra de Iván, por la manera en que lo ha interpretado y lo ha desarrollado, ¿no? Y acá yo quiero resaltar, digamos, una conexión que tiene con la obra de Iván Illich y que tiene que ver con esta crítica a la modernidad, para ya entrar a la temática de género, que es esta crítica a la institucionalización de los saberes que no son propios, de nuestros propios saberes, ¿no? El saber de nuestro propio cuerpo, el saber de, digamos, del hacer una casa, de construir, ¿sí? El saber educar, el saber pedagógico, ¿sí? Todos estos saberes, cuando se institucionalizan, y esto pasa con la modernidad, resulta que vivimos una especie de expropiación, ¿no? Y esto ha sido tematizado también por el feminismo y muy particularmente por el feminismo descolonial, como esta potencia de los sujetos, de las mujeres, de sus saberes, de los cuerpos, ¿no? Y de los cuerpos individuales y sociales, en el momento en que se institucionaliza el saber, ¿no? De manera muy Foucaultiana, digamos, cuando aparecen los expertise, los expertos, las especializaciones, etcétera, pues lo que va sucediendo es aparentemente un crecimiento en el conocimiento, pero en realidad es un empobrecimiento del conocimiento propio y de la capacidad de acción, ¿no? Esto está muy presente en esa crítica que desarrolla Jean Robert. Y acá pues quiero dejar sentada la polémica que quizá podemos generar en este encuentro, que es justamente, digamos, el texto más cercano que podemos pensar junto con Jean Robert, que es el texto de Iván Illich sobre el género vernáculo, ¿no? Y a mí me gustaría nada más dejar planteado como una provocación a mis compañeras y para seguir la discusión, cómo
más allá de lo que el género vernáculo dice, ¿no? La obra propia de Iván, lo que Jean Robert ve en esa obra es una continuidad de esto que les estoy afirmando, ¿no? La modernidad aparece, creo, a los ojos de Jean Robert, eh, como una madeja que ha sido totalmente desilvanada, desestructurada, ¿sí? Esta palabra que es tan importante en inglés, que es el embedding, ¿no? Que es como nosotros podemos pensar que las sociedades arcaicas, que las sociedades premodernas, que las sociedades de donde venimos, eran sociedades que tenían una capa adentro de otra, son totalmente desarticuladas por la modernidad capitalista, que así como secciona y divide al sujeto, también lo hace con la realidad. Y entonces aparece la economía, aparece la política, aparece la sexualidad, ¿sí? Aparece el sexo, cuando antes, digamos, había una especie de integridad, había una especie de complementariedad, del todo con el todo, ¿sí? Y creo que esto que refiere Jean en relación a este texto de Illich, que fue un texto muy polémico, quizá vayamos a hablar por qué, en qué momento se hace y por qué es tan polémico, pero lo que a mí me gustó mucho de lo que está diciendo Jean Robert en relación a ese texto es lo siguiente. Él nos dice en algún párrafo, ni Illich ni Polanyi es este gran pensador, eh, polaco, creo, me parece que es polaco, Polanyi, que habla sobre la gran transformación, la modernidad capitalista como la gran transformación y justamente critica la noción de economía, pues como lo que hoy prevalece, ¿no? Una especie de dictado extrasocial, ¿no? Exterior a lo humano que nos determina, ¿no? Pero entonces Jean Robert nos dice, ni Illich ni Polanyi pueden dar cuenta de qué la modernización era, o sea, de qué la modernización era la transformación. Para decirlo de otra manera, ¿qué era lo que transformaba la modernización? ¿Qué era aquello que se veía trastocado y transformado por la modernización? Y nos dice Jean Robert, si los modernos somos incapaces de entender una sociedad organizada según otras categorías que las de derecho, economía, política, entre otras, es que hemos perdido el sentido del género como categoría organizadora del espacio y del tiempo. Aquí yo pienso que la categoría de género está siendo entendida por Jean Robert y ahí también hay vínculos con autoras como, bueno, la propia Silvia Marcos, por supuesto, pero Rita Segato e incluso autoras como Joan Scott, cuando nos dicen el género es de naturaleza recíproca a la sociedad, ¿no? Jean va un poco más allá, diciendo, quizá junto con Segato, el género es eso arcaico que constituye lo social. El género está ahí puesto porque es una primera manera de decirnos, de ser humanos, de humanizarnos. Y si no podemos reconocer esa integralidad en el género, es porque somos demasiado modernas y modernos. Ahí lo dejaría yo, Aida, para que lo retomaran mis compañeras. Muchas gracias, Márgara. Pues sí, creo que algo que Márgara está poniendo en la mesa son como dos líneas principales con las que dialogamos con la obra de Jan. Y una es, pues sí, esta crítica al momento actual que estamos viviendo. Yo lo estaba releyendo y pensaba, es que tiene una vigencia su pensamiento por la manera extrema en que nos hemos ido alienando, ¿no? En muchos sentidos. Y en esto que mencionaba Márgara sobre sus críticas pues a este proyecto desarrollista, quería nada más plantearles algo que viene en su libro La traición de la opulencia, que también ya se publicó en español.
en lo que tiene que ver a lo que implica la institucionalización de los saberes. Dice, estamos ante una medicina que nos enferma, una escuela que nos embrutece, comunicaciones que nos vuelven sordos y mudos y transportes que nos inmovilizan. Yo creo que pues allí está esta vigencia de este pensamiento en la manera en que hemos sido construidos por estas instituciones de una manera que nos ha despojado de muchos saberes primigenios. Y bueno, y el otro gran tema es el tema del género. Y yo creo que en el momento, esta anécdota creo que ya nos las ha contado en persona varias veces, de cómo Iván Illich cuando estaba en California fue atacado de una manera muy abierta por un sector del feminismo, en donde creo que se escuchaba mucho esta propuesta, no entendiendo la complementariedad como integralidad del todo con el todo, sino como una visión muy limitada de la complementariedad, como la complementariedad entre hombres y mujeres, que terminaba poniendo a las mujeres en el espacio privado y a los hombres en el espacio público, y que no era lo que se estaba planteando en ese momento. Sin embargo, cuando yo leía esta perspectiva del género vernáculo, pensaba mucho en el concepto de complementariedad que muchas intelectuales indígenas han planteado en ese sentido más holístico de integralidad. Yo creo que ahí hay un eco a estas visiones, pero pues sí nos gustaría saber qué piensan nuestras otras compañeras sobre algunas de estas propuestas que nos hace y que nos ha puesto en la mesa en estos momentos Márgara. Y parece le doy la palabra a Mariana Favela. Mariana Favela también es integrante de nuestra red de feminismos descoloniales. Ella está ahora como profesora en la Universidad Autónoma Benito Juárez, se conecta con nosotros desde la ciudad de Oaxaca y ha sido pues una pensadora teórica crítica de la ciencia, filósofa de la ciencia y una también interlocutora importante de la obra de Silvia Marcos y Jan Robert en muchos sentidos. Mariana, te doy la palabra. Buenas tardes a todas, muchas gracias. Quiero empezar retomando un fragmento, un pedacito del prólogo que dice: ya no hay lugar para ninguna intuición apocalíptica, es decir, reveladora. Todo es normal, terriblemente normal, hasta el horror. Termina la cita. Y leyendo este fragmento, terminé de amarrar una intuición que venía como revoloteando y flotando desde que empecé a leer sus textos, y es que a mí en particular me tocó ser hija de este apocalipsis. Y aquí estamos reunidas teniendo que reducir la noción del encuentro a la virtualidad, a la pantalla y a la hipervisualidad, lo que no deja de ser una contradicción el discutir la propia obra de un autor que ha sido tan crítico de este tipo de modernidad tardía, o a lo que nos ha llevado la modernidad tardía. Esto que es la virtualidad, por más que sea nuestro único recurso de momento para discutir, para encontrarnos, para platicar, no deja de ser, en mi opinión, el avasallamiento de todos los demás sentidos, para ponernos en diálogo con esta crítica que hace Jan a partir de la historia de la visión, o de la historia de la mirada, de la subordinación, diríamos, de la mirada por la visión. Esto tiempo que parece la patologización de la sinestesia, ¿no? De esta posibilidad de explorar todos los sentidos, que no sea también de manera fragmentada como producto de lo que decía Márgara, de este deshilachamiento, de esta desincrustación a la que ha llevado la modernidad. Y para ponerme un poco en diálogo con lo que planteaba antes de mí Márgara, quisiera decir, bueno, ¿por qué es importante o por qué leeríamos la obra de Jan Robert desde una mirada feminista? Y yo propongo 3 ecos o resonancias que podemos encontrar entre su pensamiento y lo que trabajamos. El primero es por el cómo y el qué pensamos. Los feminismos no son un cuarto, un cajón o un concepto, no son, aunque últimamente quiera reducírseles a eso, una identidad, son un habitar, una forma de habitar, son formas de sernos en el mundo,
No son manuales, no son artículos, no son pretextos para fiscalizar los cuerpos, las cuerpas y las sexualidades, mucho menos las de las personas no binarias, las de las mujeres y las de los cuerpos y cuerpas disidentes. Los feminismos apuntan, como yo lo veo, a cómo nos relacionamos y por eso apuntan a la transformación más radical, que es la transformación del cotidiano, al cómo vivimos, al cómo amamos, cómo educamos, cómo generamos acuerdo y justicia. Y por eso creo que es una resonancia, es algo parecido en el modo en el que ha planteado su saber peregrino Jean Robert. En el sentido en el que él también discute todo lo fundamental, el habitar, el amar, las concepciones, las percepciones y las formas de estar y de construir lugar. En un tránsito alegre entre el pensamiento filosófico agudo y la experiencia acuerpada, Jan plantea todas estas disquisiciones sin una oposición excluyente entre ambas. Nos platica sobre el cuerpo, sobre la historia de la mirada, sobre las ciudades, sobre el caminar, y va dibujando algo que llama una topología mental de la modernidad tardía. Para retomar algunas de sus ideas, diría que su pensamiento es provocador para pensarse desde el feminismo, porque es ahí donde sustituye el espacio por el lugar, en donde nos permite pensar en colectivo. Hay que recordar, o me gustaría recordar, creo que una de las ideas que hacen gran resonancia con los feminismos descoloniales es esta diferencia que plantea Jan entre el espacio abstracto y el lugar como un espacio poblado, como un lugar poblado. Creo que en ese sentido su filosofía nos ayuda a pensar también los feminismos como lugar y no solo como un espacio. El segundo eco o resonancia que quisiera poner sobre la mesa es, por supuesto, el que ha planteado ya Márgara y no quisiera abundar, sobre la noción de género vernáculo y cómo este género vernáculo es suplantado, es reemplazado, es roto y fragmentado, pero no completamente destruido por el sexo económico. Y cuando digo que no está completamente destruido y a rastrear todas las maneras en que ha persistido, persiste y sigue manteniendo formas distintas de vida que no son las que están subordinadas al valor de uso, también creo que habría que leer los textos de su compañera, de Silvia Marcos, sobre el género vernáculo y cómo otras sociedades que no son la moderna y que no son las que hemos sido avasalladas por esta modernidad dominante, han logrado persistir y han logrado rearticular estas formas de género vernáculo y en lo que consisten. El tercer punto es el ¿para qué? ¿Para qué pensamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué hacemos filosofía o compartimos filosofía o como le queramos decir a estas preguntas sobre dónde estamos y por qué? Y creo que compartimos en efecto estas discusiones, pero más que discusiones, estas críticas frontales en contra de la modernidad, en contra de la sociedad industrializada y de la objetividad ahora tecnocientífica. Yo me centraré más sobre este punto de la objetividad tecnocientífica o de la objetividad y me gustaría recordar un pedacito de algo que menciona Jan y es que dice una objetividad carente de un observador situado y de un objeto sensible. Y este es el corazón de muchas de las críticas feministas, sobre todo el feminismo descolonial, antirracista, anticolonial, que es una crítica a la racionalidad moderna. En una crítica, primero porque buena parte del feminismo, sobre todo el feminismo, por ejemplo, dominante, hegemónico, liberal, es una hija malparida de la propia modernidad, pero también es una crítica contraparte de esa modernidad. Y luego están otros feminismos que están en diálogo con la modernidad, pero que no necesariamente son herederos de esa
tradición y que más bien funcionan, o más que funcionan, han nacido como una réplica en contra de la propia modernidad. Y tanto unos como otras tenemos en común esta crítica a la modernidad, algunas con una perspectiva anticapitalista radical, de una transformación que mira una transformación de fondo, y otras, digamos que con una perspectiva, en el caso de los feminismos hegemónicos y liberales, desde una perspectiva reformista. Aquí me gustaría compartir también, para mí la obra de Jan me despierta una reflexión en torno a cómo se da el reemplazo del género vernáculo. Este género vernáculo es, como decía un poco Márgara, en el que prima una complementariedad ambigua, una complementariedad en la que las diferencias son fundamentales, donde es fundamental también una noción de vincularidad, de correspondencia, que finalmente se rompe, o no finalmente, pero que se rompe con la modernidad y se fractura en esferas que dan lugar, por ejemplo, después a la economía, a la política, por supuesto con la primacía o con la preponderancia de la economía por encima de las demás esferas. Pero y al darse este quiebre, lo que argumenta Jan en diálogo con Illich, con Iván Illich, es que al darse este quiebre se da un reemplazo del género vernáculo que estaba basado, fundamentado en esta complementariedad ambigua, por el sexo económico. Y el sexo económico ofrece un escenario de aparente igualdad, de aparente transformación, y promete, como la modernidad es esta promesa incumplida, para ponerlo un poco en diálogo con Bolívar Echeverría, promete el mejoramiento de las condiciones de la mujer, pero en realidad lo único que hace es afianzar las estructuras de subordinación y de dominación que prevalecen hasta la fecha. Lo que me recordó, pensando en la historia de la ciencia, que es lo que yo trabajo, una historia de la ciencia desde una perspectiva feminista, lo que me recordó que la palabra ciencia viene del griego, también del indoeuropeo skei, que viene de la noción de cortar. En tanto, la ciencia moderna es, como el propio Jan lo elabora en muchos de sus trabajos, particularmente en el último libro, la ciencia como una fractura, el conocimiento como esta fractura, como una ruptura. Yo diría la ciencia como cisma, y el sexo como corte, comparten una misma raíz histórica en el modo en el que se forman, a la que me parece que es indispensable regresar. Ahora bien, la aproximación, me parece que este es otro de los ecos que tenemos con la obra de Jan Robert, que es que la aproximación que tiene a la historia de la ciencia, de la tecnología y del pensamiento dominante, supone comprender las nociones científicas a partir de los conceptos que se gestaron en esa propia época. Y eso, dice él explícitamente, eso es un ejercicio descolonizador. Me parece que este es uno de esos hilos maravillosos que podemos compartir, porque en efecto, no solo lo que está diciendo es que no solo se trata de no extrapolar conceptos a otras épocas, en este caso, por ejemplo, como él lo maneja, el de la vista, sino que se trata de no apreciar a través de los lentes de la modernidad la totalidad de la historia humana. Y creo que esta enseñanza la podemos llevar a prácticamente todas las formas de hacer historia, y es algo que compartimos desde una perspectiva feminista, la manera en que nos proponemos hacer historia y repensar el pasado, que es no extrapolar los conceptos del presente para interpretar a otras formas de sociedad. Y me parece que no solo es para cómo pensar la historia pasada, sino la historia viva, la historia presente y la diversidad de sociedades y de formas de organización que prevalecen a pesar de la modernidad dominante.
Lo que permite esta idea, me parece que permite desmontar uno de los pilares fundamentales de la modernidad, que es, como ya decía Márgara, esta idea de progreso y de desarrollo, o como diría Jan, el progreso que ha destruido el valor de uso, que tiende a negar el hecho, como decía un poquito antes, de que en la época actual se mantiene y de hecho no solo se mantiene, sino que se reconfigura y se reafirma la inequidad, más que la inequidad, la violencia, la dominación de las mujeres y de la feminidad en un espectro amplio, porque justamente al pensarlo en términos de género vernáculo, tendríamos que romper con esta dicotomía entre disculpen, se me fue esa idea. Porque me acordé de algo fundamental que es cómo distintas posturas filosóficas, ahora que hemos estado dialogando mucho en torno a la obra de María Lugones, algo que me llama mucho la atención es la manera en la que al plantearse la misma pregunta sobre podemos hablar del género antes de la modernidad, las respuestas son aparentemente opuestas, pero en realidad apuntan hacia una conclusión semejante, no quiero decir que sea la misma. Y es que cuando Illich y Jan se preguntan, ¿podemos hablar de sexo antes? Que no es tal cual como plantean la pregunta, la respuesta es no, lo que hay es una cosa completamente diferente y en el pasado plantearíamos más bien esto que decíamos del género vernáculo. La intuición de María Lugones, y esto es algo que me gustaría proponer para conversar con mis compañeras, es algo semejante, pero ella se lo plantea al revés y dice, podemos hablar de género. Ella dice, bueno, el género es creado o nace a partir de la modernidad. Podríamos hablar de género antes de la modernidad y su apuesta es que no, porque lo que existía era distinto. Si nos separamos la discusión de las palabras, si no peleamos por si están planteando género o están planteando sexo, lo que creo que podemos ver es que llegan a soluciones semejantes, a intuiciones semejantes, que lo que es relevante es considerar que antes de la modernidad la condición, las estructuras de dominación sobre las mujeres no serían las mismas y que la modernidad lo que vino fue a afianzar, a reafirmar esa estructura de dominación. Ellos dicen en particular que la inauguraría. Yo creo que hay algo ahí bastante debatible, sobre todo puesto en diálogo con la obra de otras feministas. Y finalmente quiero decir que, bueno, que a mí yo no conozco nada que no sea y cito a Jan, terriblemente normal deslizamiento hacia el pensamiento sistémico. Pero el pensamiento de Jan rumiado en clave feminista me parece que abre lugar para romper esta atrofia e imaginar e ensayar intuiciones apocalípticas, es decir, reveladoras, para romper todo esto que parece normal y para nacernos un terruño y un lugar en el que ya nos resulte terriblemente normal hasta el horror. Y con eso terminaría y le daría la palabra a mis compañeras. Muchísimas gracias, Mariana, por terminar con esta voz tan poética que es una voz que nos recuerda que el horror está aquí presente y que lo tenemos que desnormalizar. Y yo algo que puede hacer un puente también con nuestra compañera que va a hablar adelante y que me pareció una paradoja mientras releía a Jan, es cuando él habla de cómo estamos pasando de esta era de la tecnología a la era de los sistemas. En toda la obra vemos que el problema de la alienación es una preocupación muy fuerte. A Jan le preocupan las subjetividades que están surgiendo de este proyecto de la modernidad. Y nos dice, adelantándose a su tiempo en muchos sentidos, porque esto lo estaba escribiendo desde los 70 en diálogo con Ivan Illich, es que en la manera en que nos hemos separado el instrumento de la persona y se ha perdido esta separación, convirtiéndonos las personas en parte de los sistemas de trabajo,
se profundiza con el teletrabajo, se profundiza con el Internet, o sea, estamos cada vez más metidos en estos sistemas y ya la computadora no es solo nuestro instrumento, ya somos parte de esto. Y bueno, ellos estaban advirtiendo, todavía no era un momento en que la computadora estaba jugando el papel que juega, especialmente ahora con el COVID-19, y sin embargo este miedo, esta advertencia entre la alienación que nos podía traer la era de los sistemas estaba ahí. Y yo pensaba mientras lo leía, pues que es muy paradójico que ahora estemos aquí como parte de estas redes y sistemas discutiendo la obra crítica a este mismo proyecto que también nos ha alienado a nivel del trabajo, ¿no? Y pensaba que, bueno, que el otro lado de esto son los usos emancipatorios que pueden tener estas herramientas. Y creo que en ese sentido el trabajo de de Guiomar Rovira, que ha estado estudiando mucho también sobre las redes y el activismo digital, pues nos habla de otros futuros menos terribles de la era de los sistemas y, eh, y pues sí nos gustaría que ella nos pudiera compartir su lectura que hace del trabajo en general de Jan. Guiomar es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, es integrante de nuestra red, fue una de las pioneras en documentar y hablarnos de la propuesta zapatista en Mujeres del Maíz hace muchos años, pero desde entonces ha caminado mucho al análisis de los activismos digitales, que sería pues como el otro lado de la moneda de esta era de los sistemas de la que nos hablaba en la obra de Jan Robert. Yo personalmente no estoy viendo ninguna imagen, no sé si es un problema de mi computadora, pero si fuera posible poner las imágenes, se los agradecería. Guiomar, te doy la palabra. Sí, bueno, pues yo estoy muy encantada de poder participar en esta reunión, ¿no? Que a pesar de la distancia nos permite oírnos y abrazarnos. Y creo que eso tiene que ver mucho con el espíritu de Ivan Illich y de Jean Robert, ¿no? En este caso, esta forma de concebir el conocimiento o el pensamiento como algo encarnado, algo ubicado en un espacio, estoy pensando en Cuernavaca, ¿no? Y además en colectivo. O sea, muchas veces se dice que Jean Robert, digamos, es un gran difusor de las ideas de Illich. No, yo pienso que son ideas que aparecen y que nacen y que se conforman al calor de un espacio común, de una interlocución, de una sensibilidad, de un compromiso político, de una forma de estar en el mundo y de poner el cuerpo. Y en ese sentido me encanta que nos podamos sentir como red de feministas descoloniales abrazando ese mismo proyecto, siendo nosotras también una especie de práctica de la amistad, ¿no? Concibiendo, en algún momento Jean Robert retoma de Illich, dice, él no podía concebir la ciencia o lo que los antiguos llamaban ciencia fuera de la práctica de la amistad. Yo creo que igual que Jean Robert, igual que Illich, igual nosotras, ¿no? O al menos en el caso particular mío, es lo que siento al participar en esto, teniendo a Silvia Marcos ahí, teniéndolas a todas ustedes ahí, y toda la gente que, bueno, que nos acompaña, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, esto es completamente una idea subversiva, porque la ciencia, como denuncia Jean Robert y como denuncia estos pensadores, ¿no? Se ha transformado en un conjunto de bienes escasos, ¿no? Informaciones, dice Jean Robert, desprovistas de las correspondencias mutuas que constituyen todo lo que es concreto, ¿no? En ese sentido vemos este desencantamiento del mundo, esta expropiación del mundo y de los saberes, ¿no? Aparecer también en el campo de lo universitario, de la producción de conocimiento. Y contra todo eso está otras formas de hacer, ¿no? Que tienen que ver con la convivencialidad, que tienen que ver con esta práctica de la amistad, que siempre es en sí una práctica encarnada, ¿no? Y en ese sentido, pues también, en lugar de la escasez, en lugar de la autoría, en lugar de la obra propia, la obra colectiva, ¿no? ¿Cómo podemos concebir, digamos, otro mundo posible? ¿Cómo lo podemos hacer presente aquí? ¿No? ¿Qué entendemos? Hay algo bien interesante en lo que estábamos leyendo, los textos que nos compartimos de Jan, ¿no? Es la idea de gratuidad, y me parece clave esta idea, ¿no? Pasar del espíritu de la instrumentalidad, de que todo sirve para algo, todo sirve para hacer un beneficio, ¿no? En esta esfera económica que se emancipa por encima de todas, ¿no? Y que asume el poder sobre la vida y sobre
y sobre los cuerpos, ¿no? Por otro lado, podemos garantizar esta gratuidad de la presencia mutua, de la ayuda mutua, ¿no? Que está ahí también, como una dimensión ética fundada en el cuerpo y que nos interpela como feministas y como activistas, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo que resuena muy fuerte en el trabajo de Jeanne y en esta reflexión, que, como les digo, son reflexiones colectivas, ¿no? O sea, me cuesta distinguir... Giomar, perdona que te interrumpa. No te estamos viendo, estamos ¿Cómo? solo oyendo tu voz. Sí, ¿No me no sé están si hay, viendo? no, si hay alguna manera de que puedas poner la imagen. Pues yo creo que es del sistema, porque yo estoy puesta. Bueno, aquí me Pues están llegando. Ahora sí te vemos, antes no te veíamos. sí, pues yo tenía puesto, ay, qué pena que no me vieran, con lo bien arreglada que me puse para la ocasión. Ahora Bueno, ya te entonces, vemos. como les decía, ¿no? O sea, la importancia de esta dimensión ética fundada en el cuerpo que reivindica Jean Robert y que es una reivindicación además colectiva, ¿no? Y que tiene que ver con volvernos a reencantar, ¿no? Frente a esa desincrustación que denuncia y que trabaja tanto y tan finamente, ¿no? De esta cultura europea occidental colonial, ¿no? Que construye todo, diferencia todo, amputa todo, ¿no? De lo encarnado, en el fondo convierte todo en esferas deshilachadas, como ya presentaba Márgara, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a volver a hilar? ¿No? ¿Cómo podemos volver a hilar? ¿No? ¿Qué historias podemos inventar? ¿Qué narrativas? ¿De qué formas lo podemos hacer? ¿No? Y en cierta manera, leyendo a Jean Robert, a mí me interpeló muchísimo con la obra de Donna Haraway, ¿no? Que ahora justamente me parece brillante y maravillosa, que son las historias de Camille, ¿no? Y un poquito esta idea de seguir en el problema, de construir figuras de cuerdas, de volver a hilar. ¿De qué manera volvemos a hilar en un mundo, digamos, donde todo ha estado como... objetivizado? ¿De qué manera volvemos a generar una sensibilidad diferente? Un tema que me parece también súper importante es el de la historia de las sensibilidades, ¿no? Los cuerpos no han sido siempre los mismos a lo largo de la historia, porque nuestro aparato sensible está construido también, formateado en determinadas, digamos, categorías, en determinados ambientes de por sí, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la realidad concreta y de qué manera podemos trabajarla para abrirnos a otras formas de hacer y a otras formas de hilar, volver a hilar, ¿no? Volver a encantar? Las cosas no están ahí solo para ser usadas, las personas no están ahí para ser usadas, la naturaleza tampoco, ¿no? ¿Vale? O sea, ¿cómo volvemos y reflexionamos y dejamos de lado esa razón instrumental que tanto daño ha hecho, sobre todo al servicio del capitalismo y del poder, ¿no? Entonces, eso me parece que es una interpelación importantísima. Y a la vez también, ¿no? Retomando la disimetría mutuamente constitutiva. La idea de disimetría mutuamente constitutiva, que es la idea principal en este texto de Illich, que Jean Robert nos ayuda a entender también, ¿no? que es el género vernáculo, me parece brutal, muy importante, ¿no? Y de repente, o sea, ¿de qué manera podemos ver esas diferencias que nos constituyen mutuamente? Porque aquí todo está conectado, ¿no? Incluso la serie Dark ya lo dice, alles ist miteinander verwandt, ¿no? O sea, digamos, ¿de qué manera podemos de nuevo experimentar y sentir, ¿no? Y sentir encarnadamente y actuar dentro de un mundo donde todo está conectado? Y en cierta manera eso nos responsabiliza de otra manera de las cosas, no desde la frialdad, digamos, de una razón, digamos, aplicada y objetivizante. Entonces, bueno, estas complementariedades, ¿no? Tan importante pensar en eso, yo pienso, desde el feminismo, ¿no? Y contra este proceso de homogenización, que no nada más es una homogenización de los sexos, ¿no? Cuando lo femenino y lo masculino, en ese afán, en cierta manera, de igualdad, pero también el afán de construirse objetivamente en un sexo económico, como le llama acá, ¿no? Pierde la fuerza de la diferencia, ¿no? La fuerza de esa posibilidad de ser como
Deleuze diría, pues la orquídea y el colibrí, ¿no? O sea, formas disímbolas que no se envidian una a otra, sino que se complementan, se seducen, se dicen. Entonces, bueno, digamos, aquí hay nociones muy importantes para poder reflexionar de qué manera podemos pensar de nuevo y construir de nuevo el mundo y nuestra manera de estar en él, ¿no? Entonces, bueno, la cosa más importante que también me gustó mucho que señaló Mariana es la apertura a las ambigüedades, el plantearnos que el mundo de lo inmediato, el mundo cotidiano, es un espacio para tejer preguntas y para construirnos, ¿no? Entonces, quizá por eso la radicalidad del pensamiento de Jan sigue tan actual, ¿no? Digamos, no nada más nos interpela, sino que nos está diciendo, pues, como pensamiento colectivo a la vez, ¿sí? Pues que tenemos que estar abiertos a la contingencia, ¿no? Las formas de ser de los cuerpos son encarnadas y son históricas, y las formas de sentir también, ¿no? Y estamos en espacios híbridos, ambiguos, como él dice, enteramente diferente y casi igual, ¿no? Las formas de sentir, de percibir, cómo se construyen. Y yo recuerdo una conferencia de Jean Robert, que tuve la suerte de coincidir con él en Barcelona, y recuerdo con mucho interés el momento en el que él hablaba del problema de la escala, ¿no? Muchas veces no nos planteamos, pues, cuáles son las soluciones o las formas de vida, ¿no? Y hay un gran problema, es el no tomar en cuenta que la escala es de por sí algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, igual como maneja el tema de qué manera el sistema tecnocientífico moderno, ¿sale? Olvida el tema de la escala y aplica una misma solución a todo nivel, ¿no? Y por tanto llega a soluciones absolutamente aberrantes. El transporte, la escuela, la medicina, dice, ¿no? La paralización de la población es lo único que logra, ¿no? El aumento del transporte. Y hoy en día, pues ya me dirán con pandemia, ¿no? En cierta manera, toda esta capacidad de movilidad lo que ha provocado es inmovilidad, ¿no? Entonces, toda la reflexión sobre la escala me parece impresionante, porque no hay soluciones que puedan ser aplicadas sin tomar en consideración el tema, ¿no? O sea, no es lo mismo resolver el problema en una comunidad pequeña que en un contexto, digamos, regional, que en un contexto nacional y ya no digamos en un problema global. Pero a la vez todas ellas están imbricadas. Entonces, esto es un tema que me parece fundamental tomar en cuenta. Y otro es el de los instrumentos, ¿no? Como ya han planteado mis compañeras. Me parece que estas indagaciones sobre nuestras certidumbres nos obligan a pensar cuál es, ¿no?, este aparato técnico en el que estamos inmersas, no nada más el Internet, sino todos los aparatos en los que hemos construido nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, por un lado podemos ver esa desencarnación, ¿no?, y a la vez esta negación de un sentido común, ¿no? Si se fijan, en cierta manera, los aparatos técnicos, igual que las ciencias, igual que esta separación de esferas, lo que niegan es el sentido común, ¿no? Él habla de la parálisis de la sinestesia, o sea, la imposibilidad de generar, pues, certezas, certidumbres, formas de actuar, ¿no?, más allá de la que nos indica un aparato técnico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera delegamos nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de confiar en nuestras intuiciones a una especie de realidad objetivizada y creada por un aparato homogeneizante, ¿no?, que en el fondo es una realidad del capitalismo, ¿no? Entonces, el dispositivo distal también, esa distancia finita entre la mano y la herramienta, es algo que se reflexiona mucho en la obra de Illich y que retoma Jean Robert, y me parece clave, ¿no? Tanto el tema de la escala como el tema de la distancia entre la mano y la herramienta, la posibilidad de utilizar herramientas, ¿sí? Y cómo estas herramientas han ido transformándose a lo largo de los siglos, ¿no? Y cómo esto nos lleva a un momento donde, digamos, no sabemos hasta qué punto estamos pensando nosotras
o está pensando la máquina, ¿no? No quiero ser catastrofista ni muchísimo menos, no es mi espíritu, ¿no? Yo pienso en la vertiente contraria, en la posibilidad de enlazarnos, en la posibilidad de construir, en la posibilidad de precisamente cuestionarnos estas obviedades, ¿no? Pero de otra forma también estamos expuestas a una mirada que no es nuestra mirada, ¿no? O sea, desde el momento en que, digamos, estamos continuamente sometidos a la toxicidad muchas veces de las redes sociales y de esta avalancha de información en la que hoy en día muchas veces nos vemos inmersas, pues, o sea, ¿hasta qué punto podemos pensar, podemos decidir, podemos tomar decisiones, ¿no? Sobre todo que sean en colectivo, ¿no? Porque yo creo que hay otra de las nociones bien importantes que aparecen en la obra de Jean Robert, solo se puede pensar en comunidad, en cierta manera, con otras. O sea, tenemos que crecer pensamientos como racimos, ¿no? O sea, no tanto desde la autoría, sino desde la capacidad de encontrar sentido, ¿no? Y ese encontrar sentido tiene que ser algo que surja de nuestra mirada, no que venga impuesto por una serie de inputs y de formas de manipulación de comunicación. Y digamos, y esas tensiones están hoy en día en todos los espacios, ¿no? Él también, de alguna manera, señala lo que Illich entendió, ¿no? que decía que estamos dejando atrás este dispositivo distal caracterizado por una distancia finita entre la mano y la herramienta y la doble libertad de tomarla o de dejarla, y que estamos en un fin de época de 8 siglos, la era instrumental o era tecnológica, ¿no? Este cambio es rico, a la vez en peligros nuevos y en esperanza. A mí me gustaría mucho pensar los cambios que pueden ser para la esperanza, ¿no? Digamos, la gratuidad, ¿no? El hecho de compartir, el hecho de colaborar, el apoyo mutuo, frente a lo otro, ¿no? A la continuidad de un modelo capitalista tremendo, ¿no? Que es la conversión de nuestra vida asociativa y de nuestra necesidad de comunicación en una materialidad de la que se puede extraer valor, como son los big data que se producen en la conversación y en la forma de comunicarnos vía redes digitales. Entonces, frente a esa privatización del mundo de las redes y de las grandes corporaciones tecnológicas digitales, ¿no? Tenemos que reivindicar el valor de lo público, ¿no? Y construir herramientas digitales que sean públicas, comunes, ¿no? Y que nos permitan eso, construir y enlazar nuevos sentidos comunes. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Guiomar. Y bueno, haciendo este eco a este llamado de utilizar estos espacios digitales como instrumentos y no convertirnos en parte del sistema, queremos hacer una invitación a quienes nos están siguiendo por YouTube a que nos compartan sus preguntas, cuestionamientos, que la última parte quiere estar en diálogo con ustedes. Es un gran reto pensando en el concepto de alienación y en cómo nos distanciamos, porque realmente estamos hablando ahorita a una pantalla, no estamos viendo, no sabemos inclusive quiénes nos están siguiendo, si no es por sus mensajes. Silvia está ahorita acompañándonos aquí en el área de Blue Jeans, pero ella no necesariamente está viendo quiénes están conectando. Entonces, pues contracorriente a este espacio virtual y apropiándonos como un instrumento de transformación y de pensamiento crítico, los invitamos a compartir sus reflexiones y a hacer este uso emancipatorio de las redes. Es a través de este espacio que nos están llegando saludos desde Perú para Jan y Silvia, que compañeras de la Sexta de Chiapas también nos están hablando. Adriana Matalonga nos dice un saludo muy afectuoso para nuestro maestro de parte de Miguel Valencia y Adriana Matalonga. Y Erika Kuru dice, siempre es un gusto enorme escucharlas, gracias por compartir y enseñarnos. Un gran abrazo para Silvia y Jan. Claudia Torres nos dice abrazos solidarios desde Mujeres de la Sexta. Hasta ahorita todos estos han sido saludos más que nada y queremos hacer una invitación a compartir preguntas, cuestionamientos, reflexiones para poder ir tejiendo juntas estas voces y estas pensar colectivo al que nos están llamando para regresar a lo común, a este espacio de lo común. Y bueno, quisiera ahora darle la palabra a mi colega y amiga, compañera de la Red de Feminismos Descoloniales y también profesora investigadora de CIESAS, Mariana Mora,
quien también ha compartido con Jean Robert, pues su vínculo con la lucha zapatista como un espacio también de inspiración teórica y filosófica para buscar otras maneras de ser y estar en el mundo y para enfrentar este proyecto homogenizador de la modernidad. Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias, Aida. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Pues antes que nada quiero decir que lo gozoso que es este tipo de encuentro, obviamente si fuera de manera presencial y nos pudiéramos abrazar y pudiéramos estar un cuerpo al lado del otro sería otra cosa, pero quiero empezar reconociendo lo gozoso de escuchar, de haber leído, de haber dado el tiempo esta semana de leer y releer a Jean Robert, de leerlo escuchando las conversaciones que me imagino que tuvo con Silvia en la casa mientras redactaba, y se me hace muy sintomática de los tiempos que estamos viviendo en el sentido esperanzador, que este diálogo con la obra de Jean Robert lo estamos haciendo en un momento de pandemia donde el mundo con su hipertecnología y su acelere se frenó, ¿no? Como esta pausa, yo creo, nos está obligando pues a transitar. A veces yo lo vivo como una especie de desintoxicación profunda en todos los sentidos, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en relaciones interpersonales, de lo que está aconteciendo en el mundo. Y esa desintoxicación, ¿no? Yo creo que es fundamental para transitar hacia otras posibilidades. Y creo que algo que inspira de la obra de Jean Robert es esta pausa, ¿no? O sea, leer a Jean Robert con las pausas, con estas reflexiones que nos están haciendo interrogar las cosas más obvias que damos por hecho, ¿no? Una acción que es inherentemente político. En estos tiempos de freno del colapso de tiempo-espacio, que creo que ahorita está agarrando otro tipo de significado, justo porque la movilidad está en pausa, ¿no? Era una primera cosa que quería señalar. Entonces, el ejercicio que hemos tenido, por lo menos para mí esta semana, yo creo que me ha permitido recuperar las esperanzas de nuevas posibilidades ante el freno mundial que ha provocado el COVID-19. Y yo quiero enfocarme solamente en un texto que me provocó muchas reflexiones esta semana. Entonces me voy a detener ligeramente en un texto breve que se llama La instrumentalización de la mirada y más allá, ¿no? Y quiero empezar diciendo que cuando lo leí se me hizo un texto feminista. Y quiero explicar por qué, ¿no? Y de un feminismo descolonial, ¿no? Por eso creo que hay un diálogo muy rico desde lo que hemos estado discutiendo en las redes más de una década. Y yo diría que es un texto feminista, primero en su forma, ¿no? Si pensamos que una postura, por lo menos de tal como nosotras entendemos los feminismos, de la producción de conocimiento a partir de autorreflexiones críticas y de una producción colectiva, el texto va hilando diferentes voces. Jean, conforme va escribiendo, está dialogando, no es su idea que está justificando a través de lo que dicen otras personas, sino que se nota en la forma misma que él está pensando en estos diálogos con las personas que tiene a su alrededor, empezando con Illich, ¿no? Pero también con Bárbara Dunden y obviamente también con Silvia Marcos. Entonces, quería decir que la forma se me hizo muy feminista en su ética, ¿no? También por lo que ya han estado mencionando mis compañeras, por esta noción del cuerpo, ¿no? Tiene la instrumentalización de la mirada, está preguntando qué sucede con el cuerpo, qué es lo que percibimos desde el cuerpo y cómo recuperamos el conocimiento encarnado y
¿qué sucede? ¿Qué sucedió en Occidente que se desencarnó ese conocimiento, esas percepciones? ¿Cuándo fue que la percepción, ¿no? Todo lo sensorial que va absorbiendo el cuerpo e interpreta, ¿cuándo fue que se volvió algo externo al cuerpo mismo, ¿no? Porque lo sensorial es lo primero que recibimos para interpretar el mundo, ¿no? Y Occidente, en algún momento, al separar el conocimiento del cuerpo, desencarnarlo, separa lo sensorial también del cuerpo, ¿no? Entonces eso es una inquietud que también se me hace muy feminista en su trasfondo, ¿no? Hay que preguntarse cuándo ocurre esa desencarnación para entender cómo la podemos recuperar, ¿no? Y el conocimiento encarnado siendo una postura feminista fundamental. Y en tercero se me hizo muy decolonial o descolonial en sus inquietudes, porque si pensamos en el colonialismo por excelencia ha priorizado la mirada, la observación, o sea, las cartografías, el mapeo del otro, el mapeo de los espacios exóticos alejados. Llegan los barcos de los conquistadores y lo primero que hacen son cartografías, están con la mirada visualizando como una manera de administrar, de empezar a contener, como algo implícito y como un motor rector de una conquista, ¿no? Que continúa. Entonces, poder cuestionar la mirada desde Occidente, cómo el ver, la mirada se convierte en igual al ver, como el oír se vuelve la escucha, ¿no? Y al mismo tiempo se separa del cuerpo, se vuelve algo ajeno al cuerpo como si fuera una mirada omnipresente. Eso tiene que ver como parte de un motor fundamental del proceso colonial, ¿no? Entonces, cuestionar cómo sucede eso en Occidente, esa producción de la mirada, de una ciencia de la óptica, me parece que está abriendo, tiene un impulso político fundamental para nuevamente volver lo sensorial al cuerpo, alejarlo de una mirada ajena cuyo objetivo consiste en administrar, en contener, en controlar, y más bien regresar la ética a la mirada, ¿no? Entonces, para mí fue fascinante poder leer este texto de la instrumentalización de la mirada y más allá. Primero, como ya señalaron Aida y Márgara y Guiomar, porque un aspecto fundamental de este diálogo de Jan con Illich a lo largo de las décadas ha consistido en preguntarse sobre las cosas obvias, ¿no? Pocas veces nos detenemos a preguntar cuál es la diferencia entre el ver y el mirar y cómo se produce la percepción social y la construcción social de la mirada, ¿no? Entonces, el impulso político de preguntarse sobre lo obvio se me hace que en un momento de pausa, de freno mundial, que nos invita a una tarea que se me hace central como parte de formas de hacer política o de pensar lo político que posibilitan ir más allá de lo que podemos mirar en este instante, ¿no? Y a mí me encantó la forma en que nos lleva por un recorrido en esta multivocalidad, ¿no? De Jean Robert, de estar tejiendo en los diálogos con autores, con colegas, con amigos, con su pareja, y nos lleva pues, en la antigüedad, en el periodo helénico, y nos recuerda que ahí existía una ética de la mirada, ¿no? La mirada era una actividad deliberada y era una decisión moral, era algo que se tenía que entrenar. La mirada era algo como el escucha, como el habla, era algo que se tenía que ejercitar y que se tenía que producir, que se tenía que entrenar, ¿no? El cuerpo y una interpretación. Y había entonces una ética fundamental de cómo miramos. Y eso, y si estamos hablando de una ética de mirar, eso obviamente es algo encarnado, es parte del cuerpo porque uno como sujeto está
actuando a través de la interpretación de lo que tiene enfrente, ¿no? Y cómo esa ética de la mirada, con el paso de los siglos, se va desdibujando y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces él nos lleva por el periodo helénico al siglo, al 1000, ¿no? Y dice que ahí es cuando se empieza a transmutar esta ética de la mirada desde Occidente y se convierte, poco a poco, se va abandonando lo que él se refiere como una mirada activa, ¿no? Y se vuelve, y después, pues al inicio de la colonia, del periodo colonial del siglo XVII, bueno, en los primeros siglos, va demostrando cómo la imagen se va desasociando de cómo se ve, ¿no? Entonces el ver se vuelve igual a mirar y ese mirar se vuelve un espacio visual donde los objetos son tal como son y no tal como el que la está viendo los está viendo, ¿no? Entonces ves y lo que ves es la realidad y entonces empieza a haber una desociación del cuerpo y el objeto, ¿no? Y la imagen. Y eso se va acentuando a principios del siglo XIX, donde la imagen es algo que se vuelve la representación de la realidad misma y no lo que vio el artista, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando ya se asienta esto de la mirada desencarnada y se convierte en lo que él se refiere como una óptica, como una ciencia de la óptica que va a contrapelo de este antiguo sentido de una ética de la mirada, ¿no? Y ahí es donde creo que es fundamental cuando esta maquinaria se vuelve central para un proyecto colonial moderno, porque la visualización del mundo se vuelve un espacio universal y la verdad ya no es lo que el ojo ve, sino es el resultado de una observación. Y es el resultado de una observación alejado del cuerpo, que es inaccesible porque es un espacio que está ubicado a una distancia infinita del ojo, ¿no? Entonces ver se vuelve igual a visualizar y la óptica a mirar. Y con eso ya lo poco que queda de esta ética de la mirada se rompe y ya se convierte en una ciencia de la óptica, ¿no? Y ahí en este texto nos lleva a interrogar, pues, ¿qué sucede con esta ciencia de la óptica cuando el mirar es un instrumento más en estos tiempos de alta tecnología, ¿no? Y creo que es algo que abona mucho a una reflexión en tiempos de pandemia donde todo es la tecnología, ¿no? Lo que nos conecta. Y ahí quiero regresar a algunas cosas que dijo Guiomar, porque entonces nuestra mirada, cuando estamos, como estamos ahorita, en las pantallas de nuestras respectivas computadoras o iPads o teléfonos, nuestra mirada es un instrumento más que está conectado al instrumento que es la tecnología, que es la computadora, el iPad o el celular. Y eso no es una ética de la mirada lo que nos está conectando en el mundo, ¿no? Más bien es el instrumento que es nuestro ojo a través del cual yo puedo ver a Aida y puedo ver cuántas personas están conectadas ahorita. Entonces ahí se me hace que con lo que nos deja John Robert en este texto, en contextos de pandemia, es cómo regresamos cuando la pandemia y el aislamiento social, el encierro, nos está obligando a usar la mirada como un instrumento más, cómo regresamos a una ética de la mirada, ¿no? Cómo regresamos esa mirada al cuerpo que está constantemente interpretando desde su campo de visión y cómo a partir de ahí se puede posibilitar otro tipo de encuentros, de diálogos, de producciones colectivas, como un aspecto fundamental, y aquí con esto termino, a cuestionar, ¿no?, las cosas obvias, ¿no? Como un impulso para pensar lo político de otro modo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Aquí Eduardo Velasco Vázquez nos está preguntando dónde puede acceder al texto y hace una pregunta muy concreta que tal vez al final de todos pudiéramos retomar, y es si existe una contraposición entre tener la mirada fija y tener una mirada que abre, ¿no?
Y yo aquí nada más quería compartir una anécdota que en alguna entrevista dijo Jan porque me llamó mucho la atención de cómo cuestionar lo obvio. Y él decía que en algún momento cuando le bajaba la taza del baño y veía toda el agua que se perdía en los baños, se preguntaba, ¿qué está pasando con toda esta agua que estamos desperdiciando? Y fue a partir de cuestionarse cuando le bajaba la taza del baño que empezó toda esta búsqueda de alternativas ecológicas que después junto con César Añorbe empezaron a desarrollar con los baños vietnamitas y que fue una apuesta política muy importante que parece tan sencilla, tan evidente, que es tener baños secos. Sin embargo, estaba adelantándose a esta crisis del agua que tenemos. Y dicen esta anécdota que esto lo llevó a que algunos le llamaran el filósofo de la caca, ¿no? Porque estaba filosofando de algo que hacemos todos los días y es bajar la taza del baño sin pensar. Le bajamos y ya, y no pensamos cuántos litros de agua estamos desperdiciando. Y esta apuesta con la que él trabajó mucho tiempo, de los baños secos, alguien en una entrevista que le hacían, le preguntaba, oye, pues tú que empezaste tu carrera como arquitecto haciendo edificios para la banca suiza, ¿cómo decidiste dedicarte a hacer letrinas, no? Y con esa sencillez que caracteriza a Jan, quiero leerles la respuesta que me conmovió y le dije, pues sí, yo pude pasar de hacer bancos a hacer letrinas, como tú me lo dices, lo cual fue una gran promoción para mí. Aunque lo que tú describes en términos casi dramáticos no fue dramático, para mí fue la realización de anhelos que tenía antes. Entonces, ¿cómo el anhelo de poder hacer una apuesta por relacionarte de otra manera con la naturaleza a través de las letrinas secas, que parece algo tan evidente, ¿no? Entonces yo creo que este llamado a estarnos cuestionando todo el tiempo, a realmente regresar a la ética de la mirada hasta cuando hacemos caca, ¿no? Entonces para mí es una metáfora que nos habla mucho de esa forma que tiene Jan de estar cuestionando la realidad todo el tiempo. Y bueno, quisiéramos ir cerrando con algunas reflexiones así más generales con quien es también integrante de nuestra red, ahora estudiante doctoral en la Universidad de Texas en Austin, quien hace 11 años era la integrante más joven de nuestra colectiva y ahora ya no tan joven, sino también una brillante pensadora antirracista, anticolonial, Mesli Joali Rodríguez, que se está conectando con nosotros desde Austin, Texas, y que nos gustaría que pudiera ayudarnos a ir cerrando y leerles después algunos de los cuestionamientos que nos están llegando aquí por WhatsApp. Adelante, Mesli. Pues muchas gracias y igual un gusto que a pesar de esta contradicción de estar en la hiperconectividad y la óptica, nos podamos conectar de alguna otra forma y con mucho gusto también compartir las ideas. Ya como lo dijeron mis compañeras y amigas, en la obra de Jean Robert encontramos bastantes diálogos con feminismos y feminismos descoloniales, anticoloniales, que yo creo que son, pues, incluso yo lo estaba leyendo y decía, esto inspira muchas otras cosas para pensar y para seguir desarrollando. Y pensando en lo que acaba de comentar Mariana Mora, y pensando en lo que estamos viviendo ahora, hay un párrafo donde Jean Robert dice que hacia 1980 muchos de nuestros contemporáneos pasaron de la visualización del mundo a su reducción a un show. La formación de la mirada es para ellos el mejoramiento técnico de su ritmo de digestión digital. Recordemos que para la óptica antigua, la formación ética de la mirada era una defensa frente a los espejismos del deseo. Urge una nueva óptica moral para nuestro tiempo de realidades virtuales. Y bueno, pensando en la urgencia de una óptica, de una ética de la óptica para realidades virtuales, pues ahora en medio de la pandemia lo podemos ver, cómo estamos, pues sí, perdiendo esas cosas cotidianas, como mirar, como ver, como sentir, como hacer con las manos, con habitar el mundo a partir de los espacios, y que, como también lo vemos en la obra de Jean Robert, él no solo se fija en mirar, en ver, en los sentidos, también pone mucha atención en el caminar, y la caminata como una acción, pues también reveladora, porque en esa caminata se construye sentido, y cómo esa caminata es un espacio legible para los pies, a diferencia de, por ejemplo, lo que se construye en un espacio vehicular. En un espacio vehicular, de acuerdo a Jean Robert, pues hay una pérdida de sentido.
En cambio, mientras nosotros estamos caminando, estamos engendrando, estamos creando sentido, estamos creando lugar, eh, y al final caminar es también una manera de estar en el mundo. Y en ese sentido también hablan de la obra de Jean Robert como una propuesta de una poética del lugar, cómo a partir de la caminata se está creando una poética del lugar. Y bueno, creo que en ese sentido, también pensando en cómo es profundamente descolonial y feminista, y las conversaciones que está creando, en el mismo texto al que se refirió Mariana Mora, cuando está Jean Robert en diálogo con Bárbara Duden, eh, habla de cómo cuando estamos centrando la óptica y el ojo como el único sentido central para vivir la experiencia de habitar el mundo, estamos perdiendo otras cosas. Por ejemplo, Jean Robert habla de soma, que soma es el cuerpo interior. Y en este texto, Jean Robert dice, la vista no es el sentido apropiado para percibir el soma, o sea, con la vista no podemos ver ese cuerpo interior, o lo que él dice, el ojo no es el sentido para percibir lo que palpita bajo mi piel. Y en ese sentido creo que si pensamos que la óptica no es ese sentido que nos permite ir a nuestro cuerpo interior, que nos permite ir a lo que palpita bajo nuestra piel, ahí creo que, como también lo dijeron mis compañeras, es profundamente descolonial porque está yendo, más bien está yendo no hacia la modernidad donde la racionalidad está centrada, sino está yendo a los sentidos, a las emociones, a lo que realmente está adentro y que la medicina tampoco logra, porque también hace como toda una crítica a la medicina, de cómo hacen mapas de los cuerpos, pero todo eso a lo que llama Soma, en conversación con Bárbara Duden, pues es pensar el cuerpo más allá de la centralidad del ojo, y que además pensándolo ahora en esta época del horror, como dice Mariana, que también me toca ser hija del apocalipsis, me gustó esa frase, aunque también me dolió. Pienso que el pensamiento de Jean Robert de hecho, esto es inspiración para volver a eso, para volver a las caminatas, para volver a darle sentido al mundo de habitar a partir de la caminata, a partir de Soma, de cómo podemos mirar nuestro cuerpo interior, de cómo podemos sentir, de cómo podemos construir amistad, como dijo Guiomar, o incluso el tema de la gratuidad. O sea, creo que en realidad en la obra de Jean Robert tenemos muchas de las respuestas frente a lo que ahora vivimos con la pandemia. Creo que en su obra podemos encontrar varias como intuiciones sobre lo que va a suceder o lo que ya está sucediendo, pero además cómo podemos confrontarla. Y esto es a partir de una mirada profundamente descolonial, que como también lo mencionó Mariana Mora, me parece, me gusta mucho la forma en sí de los textos, de cómo los escribe, porque ahí está reflejado el diálogo, y ahí de nuevo está yendo contra la idea hegemónica de construcción de conocimiento moderno, que es profundamente individualista, pero aquí a través de cómo lo escribe Jean Robert vemos ese reflejo pues de un conocimiento situado, un conocimiento colectivo, y que además nos invita a pensar, a sentir y a pues habitar el mundo lleno de emociones y a escuchar, a sentir por medio del tacto, a caminar. Yo creo que los textos de Jean Robert, en medio de toda esta época del horror y del apocalipsis, nos da algunas claves de hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos volver, y me parece pues profundamente inspirador en medio de todo esto. Entonces me sentí muy, muy honrada, y también porque recuerdo que hace 2 años estaba comiendo en casa de Silvia y Jean Robert, y justo en ese momento Jean Robert estaba describiendo algunas de sus ideas sobre la óptica, y recuerdo cómo lo platicaba con muchísima emoción y todavía tengo como esa imagen. Entonces creo que también a partir de esa emoción y de, pues al final de la necesidad de contacto humano y de las emociones, Jean Robert también en la forma en cómo lo explica, cómo pues lo comparte, también eso iba, creo que porque también sus textos son una continuidad de lo que él es como una persona. No hay una división, es una continuidad entre lo que se lee, su pensamiento radical,
y su práctica cotidiana es solo una continuidad. Entonces, mucha admiración para Jean Robert y para Silvia. Muchísimas gracias, Mescli. Aquí les quiero leer algunos de los comentarios. Beto Monroy nos pregunta si creemos que existe una mirada feminista. Y si sí lo creemos, ¿cómo sería esa mirada? Y Tlazolteotl Chich nos dice, les he pensado mucho, tanto a Jan como a Silvia. Me emociona saber que he aprendido de la obra de ambos a través de sus charlas, de sus textos, pero sobre todo de sus vidas. En relación sobre el trabajo de Jan Robert, el género vernáculo, coincido con lo planteado por Mariana Favela sobre el horizonte común con los aportes de María Lugones. Otra autora que creo que también podemos poner en diálogo con Jan es la académica nigeriana Oyerkone Oyewumi, con su trabajo La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Poco a poco voy comprendiendo que Jan y Silvia formulan como complementariedad pensando en nuestras comunidades indígenas. Voy entendiendo qué es lo que ellos formulan a partir de las comunidades indígenas. Y bueno, pues quisiéramos ir como redondeando, cerrando este diálogo, también dando la palabra a algunos compañeros de la red que están conectadas. Está la misma Silvia Marcos, está Oscar, está Verónica López Nájera. No sé si alguna de ustedes quisiera tomar la palabra y abrir su cámara y su micrófono. ¿Cómo le hago? Solito. ¿Ya? A ver, ya quiero hablar. Sí. Si puede abrir la cámara, Silvia. Sí. La cámara no. Es fantástico. Nada más audio. Bueno. Okay. Solo con audio. Bueno, tenemos la voz de Silvia entonces. Pues yo quiero decirles muy sintéticamente, después de haberlas escuchado a todas sus perspectivas sobre el trabajo de Jan, tengo que reconocer que aprendí mucho a través de lo que cada una de ustedes dijeron sobre la obra de Jan Robert. Cada una me aportó una perspectiva, un enfoque, la ética feminista de Jan Robert, el texto feminista, una serie de conexiones entre nuestro pensamiento como feministas y el pensamiento de Jan Robert profundamente crítico, que ustedes me abrieron los ojos para muchas de sus colaboraciones o de sus contribuciones. Les agradezco mucho todo lo que aportaron, lo que leyeron, lo que reflexionaron, y finalmente qué gusto verlas, escucharlas y poder compartir a través de una pantalla con todo lo que me choca. Pero bueno, no queda de otra. Pero les agradezco. Muchos besos a todas y muchos abrazos. Gracias, Silvia. Pues aquí queremos comentar que este evento fue convocado también con la red Retos, bajo la coordinación de Xochitl Leiva, quien nos manda aquí un comentario y nos dice que ella recuerda cuando Mercedes Olivera participó en el homenaje de Andrés Aubry. Ella retomó sus aportes, pero también señaló las cosas que no alcanzó a decirle ella a él, a manera de crítica positiva. Yo, siguiendo este espíritu que es altamente feminista, les pregunto a las expositoras, ¿qué les hubiera gustado que Jan Robert desarrollara más profundamente? ¿Qué aspectos de positiva y nutritiva crítica harían a su obra y a sus aportes? Y finalmente, ¿cómo espejearnos con él para beber de sus aciertos, pero también reconocer sus limitaciones? Bueno, creo que aquí está una provocación muy importante. Algunas cosas han ido saliendo de una manera muy leve, pero tal vez lo que Xochitl nos pide es ser un poco más explícitas con los silencios que vemos en la obra de Jan y con aquellos temas que nos gustaría que se desarrollaran, o que nos hubiera gustado que en algún momento Jan jalara un hilo que soltó y no lo vimos desarrollado. No sé si alguna de ustedes quisiera... hay dos preguntas que tal vez podríamos hasta vincularlas. Una es, ¿qué sería una mirada feminista para nosotras?
si es posible desarrollar una mirada feminista. ¿Y qué limitaciones vemos en los aportes de Jan o qué hilos sueltos que nos hubiera gustado que desarrollaran? Se avienta al ruedo. Mariana Fadela. A ver, para sintetizar, creo que algunas lo fuimos diciendo sobre qué es una mirada feminista, al menos desde la perspectiva que nos reúne o que compartimos. Creo que estamos pensando en nuestros feminismos como una puerta de... que no está, es un poco lo que decía Mestlin, no puede estar desvinculado del vivir y del cómo habitamos y de qué hacemos. Tiene que ser un pensamiento, una mirada, una crítica sobre cómo nos relacionamos. No puede haber, no concibe, nuestro feminismo no concibe esta separación entre lo abstracto y lo práctico. Eso no existe. Eso es una de las fracturas impuestas con la modernidad. Eso creo que es una de las características que compartimos, esta perspectiva que compartimos de cómo pensamos el feminismo como esta imbricación. Y en ese sentido también esa imbricación no solo está en el pensamiento, en lo que se propone filosóficamente, sino ya lo decía Joali, en el modo en el que vivimos, y creo que por eso podemos sentir admiración, reconocimiento sobre que se dé este pensamiento encarnado, con una forma de vivir que esté de acuerdo con todas esas ideas y que se convierte en una inspiración de vida y de lucha y de organización. Creo que eso es una mirada feminista y en ese sentido creo que nos podría, por eso nos sentimos con la libertad de abrir este diálogo feminista sobre la obra de Jan, porque creo que es un punto que podemos tejer en común sin necesidad de caer en una discusión que me parecería absurda sobre si calificamos o no la obra de Jan como feminista. Porque entonces me parece que caeríamos en una discusión sobre el feminismo como un cajón, como una identidad, como un concepto y no como un lugar, ¿no? Como un lugar cohabitable, como un espacio de lucha, como una discusión y como un diálogo. En tanto diálogo y discusión, pues aquí estamos debatiendo y compartiendo qué ecos y qué podemos compartir entre posiciones que no son tan distintas, ¿no? Pero que sí guardan ciertas diferencias. Creo que ahí la pregunta de Xochitl daría para todo otro conversatorio. Yo particularmente, y creo que son cuestionamientos que tengo, sobre todo con el género vernáculo, como lo plantea Ivan Illich, y sería interesante escuchar en algún momento la opinión sobre de Jan. Lo primero que diría es que para mí, y bueno, no para mí, sino basada en muchas de las investigaciones arqueológicas, el paulatino desplazamiento de lo que Illich llama el género vernáculo es anterior a la modernidad. Esa es una cosa. Para mí, la modernidad es el punto máximo de cuando se consuma, digamos que estaríamos hablando del punto máximo del desplazamiento. Claro que es también el más reciente. Entonces, no es una cuestión de grado, simplemente creo que algo que podría debatirse con Illich y que me gustaría también saber, porque no me queda muy, o bueno, sí me queda, si Jan comparte la postura de Illich, de que es con la modernidad, creo que habría elementos suficientes para debatir que, claro, él sí va historiando, es que hay que ser justas en eso, sí va historiando este desplazamiento paulatino, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Una de las cosas en las que yo me he centrado y que me parecen más interesantes es ¿qué sucede en este periodo anterior a la modernidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va sucediendo
la península asiática que hoy se conoce como Europa, qué es lo que va sucediendo en la vieja Anatolia, por qué se logra dar ese desplazamiento. Creo que esa es una de las dudas de manera más general que podría compartir o que creo que podrían abrir una conversación interesante. Muchas gracias, Mariana. Yo aquí saltando un poco, yo como estaba leyéndolo, pensando, ¿no?, en el teletrabajo y en el mundo virtual, cuando él hace esa advertencia de cómo nos hemos alienado y convertido en parte del sistema, yo me quedé con ganas de escuchar una voz más emancipatoria o más de las posibilidades emancipatorias que pueden tener estas nuevas formas de comunicación. Creo que él se adelanta mucho a la crítica a las mismas, porque parte de lo que nos leyó Mescli Rodríguez hace rato fue escrito hace tiempo antes de que ocuparan el lugar tan central que tienen, pero pues también los mismos trabajos de Guiomar Rivera sobre las redes y el activismo en redes, pues nos habla de este otro lado. Y sí, y una de las cosas que me hubiera gustado que él desarrollara más es este otro lado de la moneda, este lado esperanzador de cómo es posible que los sistemas sean instrumento y no sea de que las redes digitales sean instrumentos y no sean sistemas que nos absorben. Eso me hubiera gustado escucharlo. Gio había pedido la palabra, ¿sí, Gio? Sí. No, bueno, yo estaba pensando con la pregunta que me parece que además Mariana pues ha puesto puntos muy relevantes en el tema filosófico, pero bueno, una obra, en el caso de Jean Robert, no estamos hablando de una obra. Por eso me parece todavía más interesante. Estamos hablando de una vida, ¿no? Y además una vida que todavía nos va a dar mucho, ¿no? Y una vida que ha logrado conjugar la plenitud de hacer, de pensar, de transformar, de ver los cambios, de abundar en ellos y a la vez de buscar su propia manera de estar en el mundo, de ser feliz, de crear convivencialidad y de crear espacios amorosos, ¿no? En ese sentido, a mí la parte que más me interpela es no la obra, sino la obra de esta persona, o sea el conjunto que da, ¿no? El haber participado con los propos en Ámsterdam y ver que se convierte en una ciudad llena de bicicletas, el haberse atrevido a venir a México, el haber fundado su vida con un amor, ¿no? Silvia Marcos, y el haber podido trabajar y pensar y construir y aplicar su conocimiento para ayudar y para generar comunidad. Eso me parece que es lo que más admiro, ¿no?, de Jean Robert, porque, o sea, su pensamiento separado de todo eso, pues no tendría tanto sentido, ¿no? Y a la vez, eso es una limitación en el sentido de que se queda en una persona, pero no, ¿no? O sea, la continuidad del pensamiento antiautoritario, la continuidad del pensamiento radical, yo diría un pensamiento libertario que tiene que ver con una toma de postura, además, por una vida, ¿no? Una vida que ha sido coherente con sus propias decisiones éticas y políticas y morales. Me parece que eso es de celebrarse mucho. Y esa es la parte que me parece más maravillosa y que además pues no se queda en él, ¿no? Se queda en esa capacidad de continuar, ¿no?, con esa tradición de pensamiento y de acción tan encarnada, tan pensada desde el cuerpo, desde lo situado, desde las sensibilidades, otras sensibilidades, ¿no?, que son las sensibilidades que nosotras desde los feminismos, ¿no? Nunca hablaría de un feminismo en singular. Yo me siento mucho más afín con una idea antiautoritaria, anarquista, que es simplemente con una definición cerrada, ¿no?, de una lucha, ¿no? Es una lucha por la emancipación humana, ¿no?, y por la capacidad de generar espacios de libertad y de una experiencia más plena para todos. En eso su aportación es completamente inspiradora, ¿no?, y está viva. Eso es lo más bonito, su aportación, ¿no? La manera en que nos interpela y que además es un ejemplo y una continuidad.
Creo que pues algo que es importante decir es que ya no sé si nos está escuchando ahorita, si no nos va a escuchar después. Entonces la pregunta de Xóchitl es también una manera de darle más tarea a Jan porque queremos seguir escuchando su voz inspiradora, queremos seguir empujando a que nos siga pues interpelando con su trabajo. Entonces aquí algunas de las ideas que estamos dejando aquí es porque Jan también las va a escuchar y esperamos que podamos continuar con estos diálogos. La misma Xóchitl nos dice ahora, qué lindo, Mariana Favela, eso de pensar a Jan y a Silvia como pensamiento encarnado en un modo de vida e inspiración de vida para nosotros. Siempre lo he sentido así, a las y a los dos. Y sí, creo que es pues un pensamiento vivo en el que vamos a seguir cosechando mucho más. Estamos seguras que vamos a seguir cosechando mucho más de ese pensamiento. Pues creo Sí. que... Está Márgara. ¿Márgara? Sí, estoy yo. Estoy yo aquí un poquito, bueno, coincido con todo lo que han dicho mis compañeras. Y yo quería terminar un poquito diciéndole, bueno, ¿qué le pedimos a Jan? Pues que siga escribiendo, que siga lanzando todo esto que creo que es, o sea, que apenas estamos estirando un hilito de todo lo que ha hecho Jan, porque además es cierto que en la manera de escribir de Jean Robert, pues no hay así como un libro completo, una obra, no, hay muchas veredas, ¿no? Hay muchos caminos. A mí me gustan mucho esos autores y bueno, por ejemplo, yo soy muy admiradora de Bolívar Echeverría, que creo que de alguna manera hace todas las pistas que está haciendo Jean Robert. Tengo que reconocer que hay una poética muy distinta en Echeverría y en Jean Robert, ¿no? En Echeverría, digamos, hay una poética de los conceptos, es una cosa, y en Jean es tan bonito encontrar como estos ejemplos, estos recovecos, pero que están en un diálogo que yo creo que para un feminismo como el que a mí me interesa, que es crítico, pero al mismo tiempo es, digamos, descolonial en el sentido de que no, como han dicho mis compañeras, no se deja encasillar y quiere hablar del todo social y no solo de las mujeres, ¿no? O quiere hablar de las mujeres como parte de ese mundo que habitamos. Entonces creo que es una serie de lecturas muy importantes las que están en la obra de Jean Robert. Coincido con que lo más importante en Jan es su persona y cómo habita el mundo que habita, ¿no? Y yo quiero traer acá la imagen, pues, de cosas que le conozco, que he visto y que después se la he elaborado más para trabajos teóricos y tal, que es su cercanía con el zapatismo y lo que el zapatismo le ha enseñado a Jean Robert. Hay un texto que nosotros publicamos porque nos interesaba mucho hablar sobre el sentido común y cómo se puede alterar el sentido común. Y Jean justamente plantea un texto a partir de su asistencia a la escuelita zapatista, ¿no? Entonces, pues acá yo quiero que rememoren pues a este señor yendo a la escuelita zapatista, escuchándolo, leyendo los textos que nos dejaron y tomándose en serio las preguntas de los zapatistas, ¿no? Y este texto habla de una pregunta en donde los zapatistas nos dicen a todas y a todos, ¿y ustedes son libres? Y entonces a partir de ahí él elabora una idea de modernidad que a mí me parece súper, súper sugerente, muy interesante, que es la modernidad como la guerra contra la subsistencia, ¿no? Este texto que les digo, pues es del 2016. Hoy nos hace mucho más sentido que en el 2016, ¿no? Hoy nos acercamos más a ese límite donde entendemos que esa modernidad es justamente la guerra contra la subsistencia. Y después hace digamos, una referencia tan interesante a que podamos hacer la historia razonada de las pérdidas. Y yo creo que ahí es donde encontramos también un entronque que está con los feminismos que a nosotras nos interesan, ¿no? Que no es un feminismo de la igualdad, que no es un feminismo, digamos, de derechos, ¿no? Sino que es rastrear esas historias de las pérdidas en base
a lo que podemos retejer y reconstruir. Y en el centro de todo esto, creo, para Jean Robert, pues está el pensar en común, ¿no? El pensar en colectivo, digamos, esto que hemos planteado aquí, que creo que también es parte fundante de un cierto feminismo, que es nadie piensa solo, y digamos que es mucho más rico cuando podemos no tasar los pensamientos, ¿no? No medirlos, no decir esto va aquí y esto va allá, ¿no? Sino dejarse llevar por la inspiración intuitiva y poética de una obra tan sugerente como la de Jean Robert. Entonces, ¿yo qué le pediría a Jean Robert? Que siga escribiendo. Yo sé que está escribiendo ahorita un último libro. Yo creo que pues lo que queremos es seguirlo leyendo y ojalá podamos efectivamente discutir, sentarnos a hablar con él, con un vaso de vino y algo rico en esa casa tan linda que tienen Jean y Silvia, ¿no? Con eso yo quisiera cerrar. Bueno, Quiero decir, sí, Silvia, adelante. Jan las ha estado escuchando. O sea, sepan que estuvo escuchándolas todas, a todas y a cada una, con mucho interés. Quería que supieran eso, porque creí que no, en un momento dado pensé que expresaban algo que permitía suponer que ustedes creían que él no las estaba escuchando. Pero por supuesto aquí ha estado escuchándolas. Y las manda muchos saludos. Bueno, un abrazo muy fuerte para Jan de todas. Yo quisiera terminar con un párrafo muy esperanzador que encontré en los múltiples textos que estuvimos revisando para el día de hoy. Y dice así, es un texto de una entrevista de Jan. Yo vivo con premoniciones de grandes peligros, de que todo esto puede acabar muy mal. Aunque por otro lado también veo elementos de mucha esperanza. Observo una suerte de despertar. En México, por ejemplo, con movimientos por los familiares de desaparecidos o esas comunidades que tienen valor de declararse autónomas. También observo un advenimiento de la conciencia entre la gente de la ciudad, de que lo vernáculo es importante, de que las culturas indígenas son importantes. Cuando el sistema social empieza a colapsarse, se buscan organizaciones probadas del pasado. No quiero decir que hayan de reproducirse tal cual, pero creo que pueden inspirar el nacimiento de otras nuevas formas de vida comunitaria. La política de la cercanía, la política que se hace en esas comunidades donde todos se conocen, como son las comunidades indígenas. Esta es una inspiración para el presente, el don de sí. Pues yo creo que con este mensaje esperanzador, pudiéramos ir cerrando esta reflexión sobre Jan. Sin embargo, pues antes de despedirnos, quisiera decirles que como un llamado a no acostumbrarnos al horror, quiero compartir con ustedes un llamado que estamos haciendo en todos los eventos de Ciesas a denunciar la desaparición forzada de nuestra colega, compañera Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, quien desapareció el 11 de agosto del 2020. Desde entonces hemos estado presionando, hemos estado denunciando que la queremos con vida, que la queremos de regreso, que sepa que no está sola, que somos mucho las voces que nos oponemos a acostumbrarnos al horror y que pues les pedimos a todos los que nos están escuchando, que está circulando en todas las redes de Ciesas y en distintas redes feministas la información de la ficha técnica sobre su desaparición, que nos ayuden a difundirla para que la podamos encontrar lo antes posible y pueda regresar con sus 2 hijos menores de edad que la esperan y con todas las redes de cariño que estamos esperando su regreso. Griselda Mayela Álvarez Rodríguez no está sola. Tú y los 43,000 desaparecidos en México no están solos. Muchos estamos diciendo que no nos vamos a acostumbrar a este horror, que no lo vamos a hacer cotidiano y que vamos a seguir levantando la voz por ustedes.
Bueno, pues a todos y a todas las presentes, les comentamos que el evento del día de hoy va a quedar grabado en la red de feminismos descoloniales y también en el Face del CIESAS, creo que también en el de Claxo. Entonces, si algunos de los seguidores, gente que ha sido inspirada por la obra de Jan o amigos cercanos no pudieron estar el día de hoy, que les digan que pueden acceder a este evento en el Facebook. Y pues muchísimas gracias también al equipo técnico, a Héctor Lozano de CIESAS, a Daniel Mondragón de nuestra colectiva Hermanas en la Sombra, que nos han estado acompañando detrás de las cámaras. Muchísimas gracias. Adiós, Jan, adiós, Silvia, con todo nuestro cariño.